Vamos a empezar la clase de hoy, viernes 4 de septiembre. Y vamos entonces a continuar con los requisitos de la demanda para terminarla toda y luego pasar a la admisión de la demanda, que sería nuestro siguiente tema. Dentro de los requisitos que veníamos mirando, entonces ya habíamos visto la introducción, que son los numerales 1, 2, 3 del artículo 82, el numeral cuarto, que son las pretensiones, el numeral quinto, que son los hechos, el numeral sexto, que son las pruebas, el séptimo, que es el juramento estimatorio, el octavo, que son los fundamentos de derecho, y vamos a continuar con estos otros. Entonces, si revisamos el Código General del Proceso en el artículo 82, que es donde está contenido los requisitos de la demanda, lo que continuaría después de ese numeral octavo de los fundamentos de derecho, mírenlo acá, es el numeral noveno, que nos habla de la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para la competencia o el trámite, para determinar la competencia o el trámite. Entonces, acá le debemos mencionar al juez dentro del tema, dentro del texto de la demanda, ¿cuál es la cuantía? Diciéndole al juez, identificando plenamente si el proceso es de mínima cuantía, menor cuantía o mayor cuantía. ¿Para qué razón uno indica la cuantía? Para establecer la competencia en los procesos que tienen contenido económico y establecer a qué juzgado le corresponde. Si tiene segunda instancia, si no tiene segunda instancia, y a quién le correspondería esta segunda instancia que uno ve. ¿Ya? Entonces es muy importante, cuando el proceso tenga contenido económico, establecer si es mínima, menor o mayor cuantía. Recordemos que las cuantías en Colombia son mínima cuantía de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, menor cuantía de 40 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y mayor cuantía más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el proceso es de mínima cuantía, le corresponde al juez civil municipal en única instancia. Si el proceso es de menor cuantía, le corresponde al juez civil del circuito al juez civil municipal en primera instancia, y en segunda le corresponde al juez civil del circuito. Y si el proceso es de mayor cuantía, le corresponde al juez civil del circuito en primera instancia, y en segunda instancia le corresponde al Tribunal Superior de Distrito. ¿Ya? Entonces, las cuantías nos van a permitir determinar dónde inicia el proceso y dónde termina. Si tiene segunda instancia y a quién le corresponde. Quiere decir que solamente mirando la cuantía, usted puede establecer en dónde entra el proceso, a qué juzgado hay que presentarlo y en dónde terminaría el proceso. ¿Listo? Entonces, estas son las cuantías: mínima, menor, mayor cuantía. Eso ya lo sabíamos y lo hemos visto desde teoría general del proceso, cuando a uno le enseñan la competencia y le hablan del factor objetivo que determina la competencia y la materia. ¿Listo? Entonces, este es el esquema de cuantía. Si no lo tiene, tómele una fotico, un pantallazo a esto para que lo tenga ahí y luego lo pasa al cuaderno, porque este cuadrito, pues eso sí es clave, que hay que tenerlo por ahí. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando entonces el proceso no tiene contenido económico? Profe, perdón. Dígame. Me pone el cuadrito 2 segundos, por favor. Sí, ya mismo. Que me quedó la foto suya. Doctor, buenas tardes. ¿Bien o no? Para que sepa que estoy por aquí en clase y no me ponga inasistencia, por favor. Ya se la había clavado, entonces enseguida me tiene que acordar. Profe, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces, ¿y qué pasa cuando el proceso no tiene contenido económico? Entonces, a uno en teoría general del proceso, por allá le dicen que cuando usted está haciendo el análisis de jurisdicción y competencia, si el proceso no tiene contenido económico, se determina la competencia con base en el factor funcional. ¿Y qué es el factor funcional? El que determina la competencia según la distribución específica que hace la ley. Entonces, la ley
dice de manera específica a quién le corresponde qué asunto. ¿Cuál ley? El Código General del Proceso. ¿En dónde le dice a uno de manera específica a qué juez le corresponde? Ya lo habíamos mencionado, que está aquí a partir del artículo 15. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Que dice aquí, jueces civiles municipales en única instancia, artículo 17, primera instancia, 18, juez civil de circuito en única en el 19, en primera en el 20, en segunda en el 33, juez de familia en única instancia en el 21, en primera en el 22, en segunda en el 34, la sala civil del tribunal en el 31, la sala de familia del tribunal en el 32 y la Corte Suprema en el 30. Esto ya lo habíamos mencionado. ¿Listo? Por eso lo pasé así a toda carrera, porque esto ya lo habíamos dicho. Entonces, ahí en ese punto le vamos a decir al juez por qué razón él es competente. El código nos dice que solamente mencionemos la cuantía, pero yo pecaría por exceso en vez de por defecto y le haría prácticamente el análisis de jurisdicción y competencia. Le diría los factores. ¿Es usted competente en razón del factor subjetivo por la calidad de las partes, en razón del factor objetivo por la materia y la cuantía, y en razón del factor territorial por el domicilio del demandado, por la ubicación del bien o lo que sea? ¿Por qué me hago yo ese trabajo que no me lo está pidiendo la ley? Para evitar problemas. Porque es que si usted presenta una demanda, un juzgado se le demora más o menos un mes y medio para admitirle una demanda. ¿Qué pasa si al mes o mes y medio ese juzgado se la rechaza y la debe enviar al juzgado competente? Ese proceso, mientras que le rechazan y se la envían, usted perdió más o menos 15 días. Listo, ya la rechazaron y ya la enviaron al otro juzgado. ¿Y ese otro juzgado se le demora cuánto? Otros 15 días. Otro mes. Y entonces ahí usted se tiró 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, sin que el proceso haya empezado siquiera, solamente pasándose de mano a mano como pan de queso maluco. ¿Sí? No, no aguanta. Perder el tiempo así pendejamente. Entonces, más bien, gastes el tiempito de hacerle ahí el análisis de por qué él es competente, para que no pueda rechazar. Y de todas maneras, usted se puede dar cuenta haciendo ese análisis. ¡Ay, jue madre! Le iba a mandar donde no era. Este no es el competente. ¿Sí? Recuerden que el análisis de jurisdicción y competencia fue lo que uno vio en teoría general del proceso. Y si usted lo estudió solamente para el examen, mala cosa. Si usted lo estudió para la vida, ya se lo sabe. Si no, se lo recuerdo. Es este cuadrito que uno le ponen a estudiar en teoría general del proceso. Uno estudia una materia solo para esto, vea. Usted mira en el factor subjetivo la calidad de las partes y entonces ahí sabe si eso se va para el contencioso administrativo o para la ordinaria. En el factor objetivo usted mira la materia, es decir, la naturaleza del conflicto, por qué pelea la gente. Y entonces ahí determina si eso es civil, penal, laboral, familia. Luego analiza la cuantía y esto le va a permitir saber el juez de qué categoría. Entonces, si aquí le dio civil, aquí sabe usted si es civil municipal en única instancia, civil municipal en primera instancia o si es civil del circuito. ¿Y qué pasa si no hay cuantía? Factor funcional, ya lo vimos, la disposición que hace la ley. Tengo que ir a mirar en la ley a quién le corresponde ese conflicto que no tiene contenido económico, como un proceso de filiación o un divorcio. Eso no tiene contenido económico, entonces yo no puedo analizar aquí. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Al código a buscar a quién le está asignado eso de manera específica. Entonces, yo ya a este punto sé que eso le corresponde al juez civil del circuito, en primera instancia. ¿Al de dónde? Entonces miro el factor territorial y el factor territorial determina la competencia basándome en fueros. Fuero personal, que es el domicilio del demandado. Esa es la regla general. El fuero real dice que cuando el conflicto es sobre un bien inmueble, cuando el conflicto es un bien inmueble, la competencia se determina por el lugar donde está ubicado el bien, punto. Sin importar dónde viven las partes, dónde trabajan, qué es lo que hacen, punto, donde está ubicado el bien inmueble. ¿Qué clases de procesos son estos? Prescripción adquisitiva de dominio sobre bien inmueble, proceso de divorcio, divisorio de bien inmueble, proceso de deslinde y amojonamiento. Esa clase de procesos que versan sobre bien inmueble. Véalo acá. Hombre, ¿qué es una sucesión? En la sucesión se determina por el último domicilio del causante, fuero hereditario. El último domicilio del causante, no donde murió, no donde estaba de paseo. El último domicilio del causante, no donde otorgó testamento, el último domicilio del causante.
Y el fuero instrumental dice que en los procesos de responsabilidad civil, por ejemplo, se demanda en el lugar donde ocurrieron las cosas. Lo bueno es que usted aquí puede demandar o en el lugar donde ocurrieron las cosas o en el fuero personal, es decir, donde está domiciliado el demandado. ¿Usted cómo sabe entonces si demanda en el domicilio del demandado o en el lugar donde ocurrieron las cosas? El demandante es el que escoge cuál de los dos le gusta más. Y el contractual se determina por dónde se cumplen las obligaciones contractuales. O si las personas han firmado un pacto arbitral, entonces la competencia del árbitro se determina por este lado. Entonces, todo esto es para determinar la competencia. Entonces, ahí es donde yo le digo. Más bien explíquele todo al juez. ¿Usted se gasta qué? Unos 10 minutos más, 15 minutos más, 1 hora más, 2 horas más, listo. Pero te puedes ahorrar 2, 3, 4 meses de pelea que diciendo que no soy competente, que es aquel, y después el que recibe dice que no es competente y propone un conflicto de competencias y tiene que subir al superior a que lo revise. No. Entonces, más bien, estar uno seguro de que sí lo está mandando donde es. Es gastarse un ratico más, pero te ganas ahí una ventaja importante si todo sale bien. ¿Listo? Entonces, ahí, el código nos dice, solamente menciona la cuantía, pero yo le hice este repaso rápido por lo que es teoría general del proceso. Si usted quiere una explicación más en profundidad de esos factores, en el canal yo tengo una explicación de eso en teoría general del proceso. Hoy monté la primera clase de eso, pero hay unas del semestre pasado que usted la puede revisar o de hace 2 años. Ahí está, dice los factores que determinan la competencia, en el canal de YouTube está, y ahí lo puede buscar y ahí le explico uno por uno cómo se va haciendo. Y si no, hoy hice la primera explicación de eso, ahorita la monto, y el próximo jueves monto la otra. Entonces, ahí estaría actualizada para lo de este semestre, de teoría general del proceso. ¿Listo? Entonces, esa es otra opción que se tiene ahí, si usted no se acuerda muy bien y quiere repasar sobre ese tema. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más nos dice este artículo 82? Entonces ya establecimos esa competencia, esa cuantía, según lo que nos dice acá, aunque yo le doy la recomendación de que le diga todo. 10º, el lugar de dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar las partes, sus representantes y el apoderado del demandante, donde se van a recibir las notificaciones. Y hoy en día sí que es más importante no solo quedarme con la dirección física, sino la dirección electrónica. No solo lo dice aquí, el código dice dirección física y electrónica. No solo es el código general del proceso, sino además usted puede encontrar eso en el decreto 806, que es el decreto que se sacó para la prestación de la justicia virtual, que tiene vigencia por 2 años, ¿ya? No es que porque ya salimos ahí a la normalidad, entonces ya esto no se aplica. Este decreto 806 tiene vigencia por 2 años. Profe, pero Dígame. muchas cosas que sacó el decreto 806 ya lo tenía el Código General del Proceso, sino Sí, que no se implementaban. casi todo. Por ejemplo, Ya estaba. Esto de la dirección física y electrónica, eso ya lo decía el código, se lo acaba de mostrar. Y mire lo que dice el decreto, vea, artículo 6º. En la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes. Esto ya estaba, en eso estamos de acuerdo. O sea, este decreto no fue nada novedoso, novedad cero. Pero lo que sí hizo fue que nos obligó a utilizar estos medios tecnológicos a la fuerza, pues. Entonces, muy importante, muy importante decir la dirección electrónica, pero muy importante. Tanto así que hace poquito me consultó un compañero que le habían inadmitido una demanda. Y mire en el auto inadmisorio, esto es de hace nada, vea, es el auto inadmisorio del 24 de agosto de 2020, míreme acá abajo, llega y dice, se deberá indicar el correo electrónico de la demandante conforme lo dispone el numeral 10º del artículo 82 del Código General y el artículo 6º del decreto 806. Y aquí en el cuarto, se deberá llegar nuevo poder en el que se especifique el correo electrónico del apoderado de la demandante, el cual deberá coincidir con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados.
Y esta partecita sí es nueva. La documentación destinada a dar cumplimiento a la anterior deberá ser enviada a la cuenta electrónica tal. O sea, lo que antes se presentaba físicamente allí en los juzgados de De Envigado, apoyo. lo presenta por acá. Entonces, ahí le inadmitieron y vea. Tan. Hay que pedir eso. O sea, no estamos hablando babosadas. Fíjese, hoy en día, hoy, es más importante la dirección electrónica que la fija. Hoy. ¿Por qué? Porque todo esto se está tramitando así, todo esto se está tramitando de manera virtual. Usted le notifican que hay audiencias y cosas al correo. Usted envía las cosas por correo. Entonces, hoy en día, fíjese, y muchos abogados, como bajan un formato de internet y sobre eso es que trabajan y no se dan ni cuenta de qué fue lo que bajaron, no tienen. Mire, vea, inadmitida la demanda por esa pendejada. Entonces, ahí perdió 15 días, un mes por esa pendejada, por no poner el correo electrónico. Ponen a las secretarias a trabajar doble. No, ya hoy en día ni secretarias, los abogados mismos hacen las demás. O mentira, sí, también, puede ser. Sí. Andrea. Entonces, usted ya sabiendo esto, después de que se lo he dicho yo, después de que lo leímos, después de que acabamos de ver un ejemplo, si usted el día de mañana le inadmiten una demanda por no presentar la dirección electrónica, sinceramente es como que para sacarle los ojos son. Sinceramente, pues es que no tiene perdón de Dios ya. ¿Sí? Entonces, no pequemos por la más fácil. Esa es la conclusión. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos dice el código? Dice, 11, los demás que exija la ley. ¿Qué son las otras cosas? ¿Qué es esto de más que exige la ley? Entonces, mire que aquí el artículo 83 nos habla de requisitos adicionales. Míralo acá. O sea, ¿qué son estas otras cosas que exige la ley? Requisitos adicionales. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles los especificarán por su ubicación, linderos actuales, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. Entonces, si yo estoy hablando de sucesiones, liquidación de sociedad conyugal, procesos divisorios, etcétera, donde hayan involucrados bienes inmuebles, yo tengo que identificar al bien con matrícula inmobiliaria, linderos, forma de adquisición, dirección y el valor. Mire, le muestro un ejemplo de cómo se hace esa identificación. O sea, ¿cómo pone uno eso? ¿De dónde saca esa información? Entonces, usted lo pone así. Espéreme, yo pongo aquí este documento y lo aumento aquí para que se vea bien en forma lo que yo estoy diciendo. Véanlo acá. Pan. Esto es una sucesión. Uy, ya se me subió mucho. Esto es una sucesión. En esta sucesión vamos a repartir una casa. Era lo único que había. Una casa muy buena que queda por allá por el barrio Manila en el Poblado, como por el cerca del Poblado, ¿sí? Entonces dice, un bien inmueble denominado apartamento, segundo y tercer piso para vivienda, distinguido con el número 43D64, situado en la calle tal, en la ciudad de Medellín, con un área aproximada de 193.51 metros cuadrados, identificado con matrícula inmobiliaria número tal, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur. ¡Y qué linda! Y entonces aquí empieza. Por el frente o sur, con la calle 11 en 8 metros. Por el occidente en 26 metros, con el lote número 63, con propiedad que era o es de Margarita Restrepo Saldarriaga y Esther Paulina Tamayo. Por el oriente en 26 metros, con el lote número 65, que era o es propiedad de la sociedad vendedora. Por el norte en 8 metros, con propiedad que era o es de Hernando Saldarriaga y otros. Por debajo linda con el apartamento del primer piso, número 43D60, y por encima con el tercer piso y el techo o cubierta del edificio. Adquisición. ¿Cómo se adquirió esto? Adquirió el causante, como esto es una sucesión, adquirió el causante, o sea, el muerto, adquirió en vida la propiedad por un desenglobe y constitución de reglamento de propiedad horizontal por escritura pública número tal,
de diciembre de 1984 de la Notaría 14 del Círculo Notarial de Medellín y una posterior adjudicación por liquidación en comunidad de la misma escritura. Avalúo catastral del inmueble, 145 millones. Y esto fue lo que repartió. Entonces, esto es lo que se me pide como requisito adicional en ese artículo 83. Entonces, yo tengo que hacer un inventario así. ¿Y de dónde sacó Daniel esa información? ¿De dónde la sacaste? ¿Cómo te enteraste de eso? Si usted está de buenas, lo puede sacar de un certificado de tradición y libertad que se saca en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o por internet lo puede sacar. Tenés que tener el número de matrícula inmobiliaria. ¿Cómo sé cuál es el número de matrícula inmobiliaria de un bien? En el predial que le llega a la gente dice matrícula inmobiliaria número tal, con ese numerito. No cédula catastral, la matrícula inmobiliaria. Entonces usted se mete a la página de Supernotariado y ahí saca esto. Esto es un certificado de tradición y libertad. Mira el número de matrícula acá arriba. Entonces dice, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Medellín Sur, certificado de matrícula inmobiliaria número tal. Impreso el 16 de octubre del 2014. Si usted lo saca hoy, entonces le saldría aquí el 4 de septiembre de 2020 a la hora que lo sacó. Entonces acá llega y nos dice, cabida y linderos. Ver la escritura pública número tal. Ah, la embarrada mundial. Quiere decir que me toca ir a la notaría a sacar esa escritura para ver los linderos. Cuando uno está de buenas en el certificado de tradición y libertad, aparece los linderos. Mire, por ejemplo, uno que sí los tiene, pero no pasa en todos. Mírelo acá. Descripción, cabida y linderos. Un lote de terreno situado en el municipio de Envigado, en la manzana 7, barrio La Matosa, distinguido con el tatatá y que linda por el frente nordeste en 10 varas con la carrera varas. Era una medida, una unidad de medida antigua que ya no se utiliza. En la carrera tatatá, que en 35 varas con el lote tatatá, por el norte tatatá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo saco el certificado de tradición y libertad y no tengo esta información como en el otro? Eso es una pelle porque me toca a mí ir a esa notaría y llegar allá. Vengo a sacar una escritura pública. Sí, vea, la escritura pública de tal año y luego sacar la escritura y ahí están los linderos. Entonces usted le puede sacar copia o si allá no se ponen bravos, porque hay veces usted coge la escritura pública y cuando se la muestra, diga pam, pam, con el celular y le toma foto de la parte de los linderos y ya, y no le toca ni siquiera pagar. Pero le toca hacer la vuelta de ir a la notaría, esperar en la fila, bueno, ¿sí? Entonces eso es muy maluco. En cambio, si usted lo descarga por internet y ahí está, es una maravilla. Uno dice como, sí, sobre todo si es en una sucesión que hay 10 apartamentos y todos 10 están en el certificado. ¡Ay, una maravilla! Porque la gente en Colombia, no sé por qué tiene la manía de que todo lo hacen en notarías diferentes, en vez de hacer todo en la misma notaría, bautizo, y entonces van a registrar al niño, notaría, se va a casar, notaría, va a comprar en la notaría, va a vender, notaría, en la misma todo, y así siempre todo quedaría ahí. Pero la gente tiene 10 apartamentos y 10 notarías diferentes. Entonces, si usted le toca ir a sacar los certificados, pues tiene que ir a 10 notarías diferentes. Entonces uno siente como que se le aparece la Virgen cuando aparece ahí. ¡Ah! Eso es una maravilla. Pero ahí está, ya sabe cómo obtener esa información que nos la pide la ley, artículo 83, ¿sí? Estamos hablando de algo práctico. Esto le sirve a usted, dígame. Entonces solamente es como la descripción, la información de lo que pide. No hay que anexar ningún documento de estos que nos mostró anteriormente. Usted tiene que presentar el certificado de tradición y libertad. Ese sí lo tiene que anexar. ¿Ya? Para demostrar que esa sí es la casa, y eso sí son los linderos, entonces hay que anexarlo. Ok, bro. ¿Sí? Pero estamos diciendo que mire que aquí me están pidiendo esa información, me está diciendo las demandas que versen sobre bienes inmuebles los especificarán por su ubicación, linderos actuales, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá transcripción de linderos cuando éste se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda. Pero si usted presentó el certificado de tradición que no tiene los linderos, entonces ¿qué le toca hacer? Poner los linderos. O sea, que ¿qué dice Daniel? Que siempre ponga los linderos y así se evita pendejadas. Ay, pero qué pereza. Pues sí, qué pereza. ¿Le da mucha pereza? Pues porque no estudió ingeniería.
Nosotros somos mensajeros bien pagos, muy bien pagos, porque por una sucesión, este pechito que está aquí, le cobra entre el 10 y el 20% del valor comercial de los bienes que le toquen a usted. Entonces, si a usted les tocan 10 millones de dólares, a mí me tocan entre 1 y 2 millones de dólares para este pechito de aquí. Profe, ¿ya le pagaron esos 2 millones de dólares? Ya se los pagaron. Estoy dando clase. Si ya me lo hubieran pagado, estaba en Tahití. Pero sí he recibido honorarios muy sabrosos de cuenta de la Pero sociedad. una cuarta de esa deuda no. Una cuarta No, he parte. recibido unas cosas. Vea, le cuento una historia para que vea y se anime y piense que sí está estudiando una carrera que es buena. Porque uno no solo es que le guste, eso es muy importante que a usted le guste su carrera. Pero también uno necesita que lo animen y que le digan, sí, con esto se saca. No como cuando usted le dice, papi, quiero estudiar música. Ay, ¿de qué vas a comer? ¿Sí? Sí, Vea, señor, yo lo así es. animo. Resulta que en noviembre del año pasado, a mi esposa y a mí nos gusta viajar mucho. Nos encanta viajar. Y entonces decimos, ¿para dónde nos vamos? Ya hemos ido a Estados Unidos muchas veces, no estoy chicaneando, es algo que pasa. Y bueno, también estoy chicaneando y de malas. Cuando esté trabajando, usted también va a ir muchas veces porque así, no me gusta Estados Unidos, pues va a ir a otra parte. Listo. Entonces dijimos, no, Estados Unidos no, ya. Es que además mi mamá vivía allá, entonces yo tengo que ir a visitarla también. Entonces, no. ¿Y si nos vamos para Europa? No, eso es carísimo. Venga, miremos a ver. Yo conozco Europa porque yo viví en Londres, pero mi esposa no. Yo dije, venga, que eso es muy bacano, venga, nos damos la vuelta. Pues venga, hagamos el presupuesto, a ver qué tal. Entonces empezamos. Bueno, ¿y a dónde queremos ir? No, vamos a Londres, a París y a Bélgica para ir a Brujas, que dicen que es espectacular. Nada más, para que no salga tan caro. Listo, venga, pues hicimos el presupuesto, Todo nos sale más o menos en unos 12, 13 millones de pesos los dos, con todo etiquetes y todo. Obviamente íbamos tirando suavidad, no me iba a hospedar ni en el Hyatt, ni en el Marriott, ni nada de esas pendejadas. O sea, hotelitos baratos, pues. ¿Ya? Pero bien, sin pasar necesidades de ningún tipo. 12, fueron como 12 o 14 millones de pesos entre los dos. ¿Con qué pagamos eso? No, hagamos un préstamo y lo vamos pagando en el año. Pues hicimos el préstamo. En noviembre lo hicimos y en diciembre me pagaron adelanto de una sucesión, 20 millones, ¡pan! Entonces adivine qué hizo Daniel. Pagué el préstamo y el resto va a ir uno gastando hasta febrero que vuelven a abrir la universidad y me vuelven a contratar. Y nos dimos el viajecito a Europa de cuenta de una sucesión. Ya sirve, esto da plata, esto sirve. Eso que usted está estudiando sirve. Pero ¿qué hay que meterle? Ganas para aprender. Y muchas, porque estudiar esto es jodido. ¿Qué más hay que meterle? Estudio. ¿Qué estudiar? Esto hay que estudiarlo porque hay que saber, para que no le metan los dedos a la boca. E indudablemente le tiene que gustar. Si a usted no le gusta esto, estás en la olla, men. O sea, si estás estudiando esto y no te gusta, estamos en la olla. Profe, ¿y usted se egresaba de dónde? Yo estudié Derecho en la Universidad de Medellín. Cuando salí de la Universidad de Medellín dije voy a hacer una especialización en procesal y más que cambiaron el código de procedimiento civil que fue con el que yo estudié y salió el Código General del Proceso en el 2012. Entonces yo dije voy a hacer una especialización. Pero a mí nunca me ha gustado como quedarme en el mismo punto porque yo estudié el colegio en la Universidad Pontificia Bolivariana y yo tenía ya el cupo asegurado para la carrera. Pero yo dije no, ya estudié 12 años aquí porque desde el preescolar en la Bolivariana. No. Pero que es muy buena, que no sé qué, que me hacen rebaja del miserable 10%, pero bueno, rebaja al fin y al cabo. No, qué pereza. Entonces estudié en la Medellín. Cuando terminé en la Medellín, dije la especialización, también había en la Medellín y dije, no, ya 5 años fueron mucho, no más. Entonces estudié la especialización en la de Antioquia. Y después hice la maestría. Y entonces dije yo, no, en la de Antioquia no, y más con esa pelle de sede en la que vemos nosotros los de Derecho, los posgrados. Eso es inmundo. Donde queda el Paraninfo, arriba, por el palo. Eso es inmundo. Ya hoy en día, porque pasa el tranvía por ahí, entonces muy bacano, pero cuando yo estaba estudiando todavía no habían construido el Metroplus. Entonces lo que pasaba por ahí eran una mano de atracadores, las más berracas. Esos sí eran los que pasaban, pero para arriba y para abajo. No, inmundo. La cafetería, uno llegaba y le decía, ¿me hace pastel?
No, el que está debajo de la cucaracha. No, al lado de la rata. Entre la rata y la chucha, ese, gracias. No, infame. ¿Sí? Que fuera en la ciudad universitaria, en la de Antioquia, de allá, una berraquera. O en la sede de posgrados para las otras carreras, que queda al frente de la FLA. Esa también es una berraquera. Mi esposa estudió allá la MBA y la maestría en administración. Pero los de Derecho, allá es que en la antigua escuela de Derecho, que porque no sé qué, inmundo. Entonces, cuando terminé la especialización, dije, no, aquí no vuelvo a estudiar nada, a menos que me toque o en la ciudad universitaria o en la otra sede. Entonces, cuando quería hacer la maestría, averigüé en la... Ven, así, ¿dónde es la maestría? En la antigua escuela, no los dejé ni terminar, les colgué el teléfono. Y estudié en EAFIT la maestría. Y cuando quería ser profesor, me dijeron que tenía que hacer un diplomado en docencia. Y ese lo hice en la Universidad de Envigado. Entonces, he estudiado en varias partes. ¿Sí? Y eso me ha permitido como tener diferentes visiones y muy bacano, me ha gustado mucho. Todas, o sea, yo la de Antioquia, la sede es horrible, pero los profesores, el pensum, muy bacano. La Medellín, también. La de Envigado, también. EAFIT, también. O sea, me ha ido siempre muy bien. Entonces, lo que le digo, bien la carrera, si le gusta y si va a estudiar. Si no, yo consideraría estudiar ingeniería de sistemas, que es como lo del futuro. Muy bien, sigamos. ¿Qué más hay que se le exija a uno adicional a lo que estamos diciendo? Cuando la demanda verse sobre predios rurales, el demandante deberá indicar su localización, colindantes actuales y el nombre. Eso se saca de donde ya vimos. ¿Listo? En las que recaigan sobre bienes muebles, los determinará por su cantidad, calidad, peso o medida, los identificará según fuera el caso. Entonces, por ejemplo, si es un vehículo, entonces usted dice un vehículo automotor. ¿Qué marca? BMW. ¿Qué modelo? 2018. ¿Cuál es la línea? ¿Es un 320, un Serie 4, un Serie 2, un Serie 1? ¿Es una camioneta, una de las X, un X4, un X3, un X? ¿Cuál? ¿Sí? Porque no es lo mismo comprar un Serie 3, quien no sepa de carros, de malas, va a saber algún día, y si no sabe, pues de malas, a mí me gustan mucho los carros. Un Serie 3, el más básico, vale más o menos unos, ¿qué? 140 más o menos, el básico, el más chiquito que haya, un Serie 3. 130, profe. Un 316, ¿vale? Pues hay que 130, 140. Por ahí 130, sí, por ahí 130. No me creo que ¿Un sea M3 tanto, cuánto pero- vale? No, eso sí vale un... 250 más o menos. 260 está. 260, imagínense. Entonces, es el Las mismo modelo, sucesiones. es el mismo modelo de carro, ¿sí? Es el mismo BM, el mismo chasis, pues. ¿Qué cambia? Hombre, que el Performance. motor, que que unos equipamientos, que este tiene unos cositas. Y en el precio son 100 palos de diferencia, entonces hay que identificar muy bien si es un Y andando BMW, también. cuál BMW es, ¿sí o no? Eso es muy importante identificarlo. Entonces, ¿qué más es importante identificar en un carro? La placa, de dónde es, dónde está registrado ese carro. Y algunas personas van más allá y le ponen número de motor y número de chasis para que quede ahí PIN. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Muy bacano. ¿Y a usted le gustan los carros? Vea, nada raquera. Por ejemplo, quien no sepa, el amigo J Balvin hace poco se compró un LaFerrari. Es un carro que cuando salió, el carro costaba 1.4 millones de dólares. Pero hoy en día se consiguen más o menos entre 2,5 y 3 millones de dólares. Porque como es un carro de colección y toda la cosa, pues... Insignia, es carro insignia también. Sí. El Tesla roda. Véanlo acá, mírenlo, se lo muestro. No, Y este Ferrari, es la amarillo. Ferrari. Yo no compraría un Ferrari amarillo ni por el berraco, pero bueno. Véanlo. Es este. ¿Sí? Este es J Balvin y este es el carro, pues, por si no sabía de qué estamos hablando. El ¿Sí? Testarossa también es una belleza. Pero ya ese es carro por salió viejo. hasta el 92. Pero lo que pasa es que, igual como todas las marcas, tiene usted carros baratos, carros más caros, carros más chéveres. ¿Sí? Este que le estoy diciendo es el pináculo de Ferrari, lo más alto que tiene. Son carros de colección. No son los normales de Ferrari, ¿ya? Un Testarossa está más como por la gama media. Sería lo que equivaldría hoy más o menos a un F12.
o a un 820 Superfast. ¿Son carros de qué? De hoy en día, estamos hablando de hoy en día, o de $400,000 más o menos, en Estados Unidos. Y usted dice, profe, ¿pero qué me estás hablando de carros y de marcas y de Ferraris y de $1.000.000? ¿Y quién quita de que este man se divorcie y a usted le toque hacer el divorcio? Hay que repartir ese carro. Y se lo trajo para acá, no es que lo tiene en Estados Unidos, lo tiene aquí en Colombia, se lo trajo. Ah, no, grande, sí. ¿Sí? Sí, baja en Medellín en la Mercedes, no charro. Pues porque esa mierda no puede pagar un policía. No, pues es que eso llega un policía y... ¿Sí? Pero no solo eso, el man tiene un avión. Tenía uno más pelle y se lo vendió a Maluma. Y ya compró otro más chévere. No, a Maluma no, a la pelada, a Karol G. Esa compró el avión de J Balvin. Vea, pues estamos enterados de todo. ¿Sí vio? ¿Sí pilló? Aquí se habla de todo. ¿Ya? Cultura general, papá. ¿Y usted por qué me está hablando de artistas de reggaetón? ¿Es que a usted le gusta mucho el reggaetón? No, estoy hablando porque esta gente son, pues, íconos de la cultura popular hoy en día. Y porque, pues, a mí me gustan mucho los carros y este man compró un carro que vale $3,5 millones y que aquí le costó para ahí 12,000 millones de pesos. No, ¿cuál No, es y 12,000? profe, y ellos se casan y se separan y ahí está, separen Y los se bienes. mueren y hay que hacer la sucesión y el Profe, divorcio. Y lo bueno ¿cuánto es que cuesta? Compraría el carro amarillo, profe. Pero ¿cuánto es el flete de importación de la Ferrari? El precio es el precio del vehículo. lo que yo he cuadrado, lo que yo he analizado más o menos con los carros es que el valor del Sí, carro profe, el 100%. 1.5 veces más, incluso llega a ser hasta 2 veces más. O sea, si el carro vale $3 millones, 1.5 veces, o sea, $4,5 millones. Nada más el permiso de importación. No, o sea, el carro le vale todo más la importación. O sea, la importación le vale $1,5 millones. Uf, puta, profe. ¿Y usted imagina cuánto vale el impuesto automotriz que se paga cada año? Yo compraría una casa en Alemania y lo tendría allá y me iba en verano o así. No, la boxercita mía es una chimba. Ahí está. Listo. Entonces, ahí está. Y esa gente, lo bueno es que esos manes se casan y se divorcian y vuelven y se casan y vuelven y se divorcian y así como 5 o 6 veces. ¿Y quién quita de que a uno le caiga un proceso de esos? Que J Balvin esté un día desparchado en YouTube y diga, ve, mira ese profesor dando clase y hablando del carro mío, lo voy a llamar para que me divorcie. Dios te oiga. Ojalá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos exige la ley? Artículo 84, que es el último punto que nos falta en el esquema antes de pasar a las medidas cautelares, que eso es otro paseo diferente. Los anexos. ¿Qué son los anexos? Están regulados en el artículo 84 del Código General del Proceso. Mírelo acá, anexos de la demanda. La demanda deberá acompañarse de, primero, el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por medio de apoderado. Obvio. Segundo, la prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que se intervendrá en el proceso. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando del numeral 1, que les dije que el legislador había olvidado mencionar, además de el nombre e identificación de las partes, que uno debía decir la calidad en la que actúan? Mire que como anexo me lo exige, artículo 84, numeral 2, me exige que presente la prueba de la calidad jurídica en la que están actuando las partes. ¿Cómo así? La persona está demandando como cónyuge, registro civil de matrimonio. El padre está demandando el hijo al padre por alimentos, registro civil de nacimiento. El arrendatario está demandando porque hizo unas mejoras y el arrendador no se las quiere, contrato de arrendamiento. El propietario del bien está demandando en reivindicatorio el certificado de tradición y libertad donde dice que es el propietario. Y así. Aportar la prueba de cuál es la calidad jurídica. Yo soy el acreedor, el deudor, el padre, el cónyuge. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué más debo anexar a la demanda? Las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretendan hacer valer y los que se encuentren en poder del demandante. Entonces usted va a pedir
y va a anexar todas las pruebas que usted quiere que se hagan valer. Entonces yo tengo que los avalúos, que unas dictámenes periciales, en fin, todos los documentos que yo tenga, que unos libros contables, que unos recibos de pago, que una... Vea, todo eso. Los menciono en la cápita de pruebas y los anexo a la demanda. Entonces, lo que vos me preguntabas, en la sucesión, por cada bien, y lo mismo en la liquidación de sociedad comercial, y lo mismo en la liquidación de sociedad conyugal, por cada bien que yo digo que voy a repartir, la sucesión se trata sobre esto. A cada uno de esos bienes yo tengo que aportar la prueba. Entonces, tengo que aportar el certificado de tradición y libertad. Ah, no, que es la Ferrari que estábamos hablando ahorita. La matrícula. La matrícula del carro, ¿sí? No, que es el avión. Entonces hay que pedir la matrícula en la aeronáutica civil y ahí también tiene usted una matrícula, ¿ya? Entonces, todo eso, todas esas pruebas que usted tiene, las va a presentar, las va a anexar a la demanda, le saca copia y la pega ahí. ¿Qué más me pide? La prueba del pago del arancel judicial, que eso hoy en día no se está utilizando, y otra vez los demás que exija la ley. ¿Por qué se me repite esta fórmula aquí? Porque algunas veces, dependiendo de la clase de proceso, existen unos requisitos adicionales. Le voy a dar solo un ejemplo. Si usted busca acá en el Código General del Proceso, en el libro tercero, que es el de los procesos, y se viene para el proceso de liquidación y busca el de sucesión, que está en el 480 y pico, espérese, es el 488. Véalo acá. En el proceso de sucesión, y entonces dice, demanda. Desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil o del compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida, podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. La demanda deberá contener. Esta demanda de sucesión tiene unos requisitos adicionales a los del 82. Tiene que cumplir con los del 82 y los del 488. Nos dice el nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla. ¿Quién es el demandante? Es un hijo, es un heredero, es el compañero permanente, es un acreedor. ¿Quién es el que está poniendo abriendo la sucesión? El nombre del causante y su último domicilio. El nombre y dirección de todos los herederos reconocidos. La manifestación de si acepta la herencia con beneficio de inventario o pura y simple. Si no dice nada, se supone que la acepta con beneficio de inventario. Entonces, esa demanda tiene estos requisitos adicionales. Recuerde que decía en el numeral 11, los demás que exija la ley. Véalo acá. Pero además, mire que también tiene anexos adicionales, artículo 489. ¿Qué cosa adicional se debe anexar a la demanda? La prueba de la defunción del causante. La copia del testamento si es una sucesión testada. Las pruebas del estado civil que acreditan el grado de parentesco, o sea, los registros civiles de nacimiento de las personas. Porque usted en Colombia, ¿cómo acredita que usted es hijo del muerto? Con el registro civil de nacimiento suyo, donde dice que esa persona es el papá. ¿Cómo acredito yo que soy el hermano del muerto para una sucesión de tercer orden hereditario? Con puros registros civiles de nacimiento. Entonces, vea, tenemos aquí. Este es el muerto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo acredito yo que mi cliente, que es el hermano, que es este, es el hermano? Entonces, yo tengo que sacar el registro civil de nacimiento de este man, que es el muerto. ¿Por qué? Porque en el registro civil de él dice que los papás de él son los mismos del otro. Pedro y María, ¿sí? Y en el registro civil del otro, en el registro civil de este, del hermano, del cliente suyo, cuando usted saca el registro civil de él, dice que los papás de él son Pedro y María. Pero ¿qué necesito yo además de eso? Demostrar para que este man pueda recibir la sucesión. Pues obviamente que el hermano murió y que todos los dos papás están muertos, ¿sí? Porque es una sucesión de tercer orden. Entonces yo necesito registro civil de defunción para demostrar que este se murió. Registro civil de defunción para demostrar que la mamá se murió. Registro civil de defunción para demostrar que el papá se murió. Registro civil de nacimiento de este, donde dice quiénes son los dos papás. Registro civil de nacimiento de este, donde dice quiénes son los dos papás.
Y mire que así yo que demostré, primero los fallecimientos, segundo el parentesco. Entonces yo tengo que aportar todos esos registros civiles de nacimiento y de defunción. Profe, y cuando es una persona que no se sabía que era un hermano, sino que apareció, en la prueba de ADN. Entonces ahí usted no puede entrar al proceso de sucesión, sino hasta que usted tenga la prueba del parentesco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, el proceso de filiación para establecer que la persona sí es hermano. Entonces, en ese proceso de filiación se hace la prueba de ADN. Cuando ese proceso salga, en la sentencia dice, fulano de tal es hijo de tal otro. Listo, entonces ahí yo ya tengo el parentesco. Entonces ahí ya sí puedo entrar a la sucesión porque ya sí tengo la prueba del parentesco. Entonces, ¿qué hago? Saco los registros civiles como le vengo diciendo. Porque yo tengo que demostrar cuál es el parentesco, la relación por la cual voy a recibir. Recuerde que en Colombia los herederos son ¿quiénes? Los parientes. ¿Sí? Excepto pues en el quinto orden que es bienestar familiar. Entonces yo tengo que demostrar eso. ¿Y cómo lo demuestro? Puros registros civiles. Ah, ¿qué pasa si el tipo está desaparecido? Entonces, primero hay que hacer el proceso de declaración de muerte presunta por desaparecimiento. En ese proceso nos ordenan que se inscriba la sentencia donde se le declaró muerto y que se dé el certificado, el registro civil de defunción. Si yo no tengo eso, no puedo abrir la sucesión. ¿Por qué? Porque no tengo la prueba del fallecimiento y para poder abrir la sucesión tengo que demostrar el fallecimiento. Entonces, mírelo, así es como funciona el asunto. Listo, entonces mire que el código en este proceso, por ejemplo, me sigue pidiendo anexos especiales. Vea, la prueba de la existencia del matrimonio, un inventario de los bienes, avalúo de los bienes, prueba de los créditos, prueba del estado civil. O sea, para este proceso que es la demanda de sucesión, mire que hay unos requisitos especiales y anexos especiales. Entonces usted ya sabe por qué razón. Cuando usted está analizando este artículo 82, llega aquí y le dice en el numeral 11 los requisitos que exija la ley, los otros. Y cuando usted analiza el 84, que es este, el de los anexos de la demanda, aquí en el quinto dice los demás que exija la ley. ¿Por qué? Porque para un proceso específico, la ley me puede pedir unos requisitos adicionales y anexos adicionales. Entonces yo tengo que estar pilas y coger y buscar en el libro de los procesos, según la clase de proceso que yo estoy interponiendo, mirar si la ley me exige requisitos adicionales. Entonces mirar en el ejecutivo, en el liquidatorio, en los de jurisdicción voluntaria, etcétera, si la ley me exige un requisito especial para poder instaurar ese proceso válidamente. ¿Dudas? Yo creo que está claro, profe. Muy claro. ¿Por qué pasamos tan rápido por algunos temas y mencionamos tan rápido algunas cosas? Porque todo esto usted ya lo debe haber estudiado en Empresarial Civil General. Entonces, cuando yo tengo la seguridad de que es un tema que ya se vio antes, porque en el pensum de las otras materias está, yo paso más rápido, aumento la velocidad. Cuando es algo que es nuevo y que es muy importante, yo reduzco la velocidad y ya voy con más calma, pongo más ejemplos, hago más cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo del inventario de bienes. Yo estoy seguro que eso usted no le habían mostrado. Y si le habían mostrado, un excelente profesor, seguramente fui yo. No, mentiras. Pero seguramente si le mostraron eso, muy bien. Pero lo más normal es que nunca le hayan mostrado cómo se hace ese inventario que le estaban pidiendo ahí, que decía que identificar el bien. Entonces, por eso me detuve, se lo mostré, le leí. Porque lo más seguro es que eso no se lo haya mostrado, entonces por eso reducimos la velocidad en ese caso y por eso en otros lados vamos más rápido, porque ya hay una seguridad de que usted ya lo vio, como cuando estábamos hablando de lo de teoría general del proceso, que fue volando, volando, volando. Por eso. ¿Listo? Entonces por eso es que manejamos como varias velocidades, vamos despacito o a veces vamos más rápidos, por eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Dudas alguna? ¿Comentarios? No, profe. No. Vamos bien por el momento.
Muy bien. Sirve otro Entonces, poquito de agua. ¿Verdad, Profe. verdad que vas a dar esa caja de Harry Potter al 5 en este parcial, en este examen? ¿Qué? A mí Ok, me dijeron, enseguida hablamos de sobre el hace rato examen. me costó ese envío un dineral, porque la compré, es la versión en inglés de los libros en pastadura, entonces pesa como un cargo de conciencia. Entonces cuando la compré en Amazon, pero no tenían envío acá, entonces me tocó enviarlo a Miami, al casillero ese que saca uno en Avianca o en cualquiera de esas empresas, y después que me lo enviaran allá, y a uno le cobran el envío por el peso. Ya lo compré hace unos años, menos mal el dólar no está a 4.000 como hoy en día, pero me costó más el envío que el mismo producto. Ahí está. Profe, Dígame. respecto a lo que se hablaba ahorita de ese tipo de carros o de esos bienes que tienen un valor agregado por características muy específicas, si el abogado no tiene un conocimiento de eso, existen personas que hacen como todas esas valoraciones. Sí, claro, sobre todo que uno tiene que tener muchísimo cuidado con esos tipos de bienes especiales, porque digamos que un bien inmueble, por caro y grande que sea, es entre comillas fácil saber el precio con un evaluador de bienes inmuebles, que hay muchos, ¿sí? Entonces, básicamente, estamos hablando de una manera muy básica. ¿Cómo se establece el valor de un bien inmueble? ¿Cuánto vale el metro cuadrado en esa zona? Y se multiplica por el número de metros, básicamente, ¿ya? No, pero es que si tienen sí, pero básicamente es eso. Pero ¿cómo hacemos con ese carro? ¿Cómo sabemos el valor de ese carro? ¿Sí? Sobre todo que ese carro, el que les mostré, ese Ferrari, tenía un valor de venta al público cuando Ferrari lo sacó, pero no es venta a todo el mundo, sino venta especial. Entonces, el carro costaba como 1.2, 1.3 millones de dólares cuando salió. Sin embargo, como no lo podía comprar todo el mundo, porque hicieron muy poquitas unidades, como 400 o 500 unidades para todo el mundo, de la versión con techo duro, si es convertible, hicieron otras tantas y ese tiene otro valor diferente. Entonces, lo que hizo es que como eso tiene un valor de coleccionismo prácticamente, se aumentó el valor y hoy en día vale el doble, más del doble incluso. O sea que con esos carros no ocurre lo que ocurre normalmente con los carros de nosotros, que usted lo compra y se empiezan a devaluar. Esos carros incluso se van desapreciando a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un Ferrari que vale como 20 millones de dólares, un Ferrari antiguo que es como el 60. Yo creo que es el Testarrosa. No, más viejo que es, el Testarrosa son de los 80, estamos hablando de más atrás. Son un carrito que usted lo ve y usted dice, ¿y eso vale 20 millones de dólares? ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué? Me toca acudir y buscar expertos, evaluadores de ese tipo de cosas. Vamos a decir que aquí en Colombia no hay. Entonces nos toca buscar a alguien internacionalmente. Es ir a Estados Unidos, por ejemplo, y buscar a alguien experto en eso, que allá sí hay gente especializada en eso. Entonces la persona nos hace un avalúo, pero lo hace en inglés. ¿Qué nos toca hacer? Hacer una traducción oficial de ese avalúo. O si no lo podemos conseguir en español, muchísimo mejor. Me ahorro lo de lo otro. ¿Sí? Entonces, bien, por ejemplo, con las joyas. Nosotros en una sucesión hace unos años había un anillo de diamante. ¿Cuánto vale eso? Entonces nos tocó buscar a un joyero evaluador que nos dijera eso. Entonces nos dijo, vea, las joyas se evalúan de dos formas. Primero por los materiales. Entonces usted dice, esto es un diamante de tantos quilates, de la pureza, el corte, no sé qué, vale tanto. Y el aro, ese es oro de tantos quilates, Bueno. Entonces, por los materiales tienen un valor. La segunda forma es como joya. Y así vale más, porque es el valor de los materiales más la mano de obra, la orfebrería, el diseño, la cosa, ¿sí? Entonces, es más caro si usted lo evalúa como joya y es más barato si es solo como material. ¿Cuál es el problema? Que como joya tiene muchísimo menos mercado, porque usted necesitaría venderlo tal cual como está. Necesita que alguien lo compre tal cual como está. En cambio, si se vende como material, como mano de obra, la gente llega, le quita el diamante y ese diamante lo puede hacer un anillo, unas aretas, un coso aquí, un prende, en fin, ¿sí? Y el oro se funde y se hace otra cosa.
Entonces, tiene otro valor diferente. Entonces, la persona nos dijo, vea, yo hago este avalúo de esta manera, pana, vale tanto, ¿ya? Y yo cuando hago así, no crea que era un diamante así vale un billetal, pero estúpido. No, no, era una cosita chiquita, pues. O sea, todo el coso costaba como 5 millones de pesos o 10 millones, no me acuerdo ya ni cuánto costaba, pero no era pues una cosa así extravagante, ¿ya? Que hay también diamantes de millones de dólares. No, no era así. Ojalá, pero no fue así. ¿Ya? Entonces sí, nos toca buscar personas expertas para hacer esa clase de avalúos. Y eso vale. ¿Quién lo paga? El cliente. ¿Ya? Y toca buscar expertos porque eso no tiene tanto mercado y necesitamos que alguien avalúe ese tipo de cosas por unas condiciones muy especiales. Y yo me rajo en unos cuantos miles de dólares y no solo estoy dañando los intereses de mi cliente, sino que si yo le estoy cobrando a cuota litis, es decir, un porcentaje de lo que mi cliente recibe, me estoy dando en la cabeza yo mismo. Entonces, hay que acudir a los profesionales. Entonces, hay que buscar a una persona experta. Y hay expertos para todo. Hay evaluadores de todo, ¿sí? De lo que usted quiera. Hay avalúos. O sea, es impresionante. Para que tengan ahí en cuenta. Vea, el Ferrari ese que le digo que es 250 carísimo, GTO. vale 20 o 30 millones de dólares. Véalo acá, véalo. Esto es este carro. Vea. Eso es estúpidamente caro, una cosa de estas. Sí, y hay muy poquitos, o sea, habla 10 en el mundo y mucho. Pero es esto. Usted lo ve, usted dice, pues, hombre, es un carrito viejito ahí, ¿cuánto vale esa pelle, pues? Pero eso no tiene una versión como descapotada, igualita al Cobra. Sí, porque en ese momento histórico había, o sea, Bueno, el arte competencia entre Ford y la Ferrari. Sí, había como, pero un Cobra no vale nada, esto vale una ridiculez. Y ahora dígame con el arte, con las obras de arte. ¡Ja! Ahí sí que encuentra usted cosas estúpidas de precio. Profe, ¿y cómo es el comercio? Digamos que yo adquiero, no sé, el Van Gogh Machimba ese que es en la mirada, ¿cómo se llama? La mirada la noche estrellada de Van Gogh. Sí, la noche estrellada de Van Gogh, ese. Entonces, que eso vale un montón de plata. ¿Cómo es el procedimiento como para uno traerse una vaina de esas? Porque yo supongo que no debe ser igual que un carro, ¿o sí? No, porque cuando estamos hablando de ese tipo porque es arte, pues entonces es como un valor muy subjetivo. También. Entonces usted tendría que declarar eso y tiene que pagar el impuesto de importación y bueno. Pero vamos a suponer que la cosa ya está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo recibe en su sesión o en el proceso que sea que usted recibió la pintura, pues a usted se le adjudica eso y se le hace entrega material del bien para que usted lo tenga. Lo que muchas personas hacen con ese tipo de pinturas o de obras de arte, si usted no es coleccionista ni multimillonario, sino que usted recibió eso por una herencia, muchas personas lo venden. Entonces, ¿cómo se comercia eso? Esa clase de obras y de bienes de tanto valor generalmente se venden en subastas de alto perfil, donde hay casas de subastas en Europa, en Emiratos Árabes, en Estados Unidos hay muchas. Entonces, usted lo que hace es que contacta con esas personas. Cuando usted contacta con ellos, ellos le van a pedir a usted un certificado, pues la obra, que usted les muestre la obra y un certificado de autenticidad. Esa clase de obras que tienen tanto valor, y no solamente hablamos de pinturas, violines. Esos violines Stradivarius de 1600 valen 50 millones de dólares, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Son unas cosas ridículas. O sea, uno no se imagina el comercio de tipo de cosas. Entonces ellos piden como unas pruebas de autenticidad. Las personas, los propietarios de esa clase de bienes, logran identificar toda la estructura de posesiones y de propiedades que ha tenido. Entonces ellos construyen, así como los bienes tienen los certificados de tradición y libertad donde dice toda la historia del bien, que el bien era un lote y luego se construyó y se le era dueño de este y se lo vendió a este y luego a este y luego a este. Esa clase de obras y de bienes tan caros siempre tienen unos registros de ese tipo. Historial. Por ejemplo, esta clase de Ferraris tienen cartas de Ferrari, de la empresa, donde dicen, vea, este es el carro de chasis tal, certificado de autenticidad, tiene tales cosas, medidas, no sé qué. Es más,
con esta clase de carros, por ejemplo, usted puede solicitarle a Ferrari que ellos vengan y lo revisen, que manden ingenieros y que lo revisen para que den un certificado de autenticidad de que sí es. Y lo mismo ocurre con esas subastas. Se pueden contratar, digamos, expertos en arte que vengan y lo revisen y le hacen una cantidad de exámenes y estudios para demostrar que esa obra sí es original y sí es la propia, pues, que se está vendiendo. Entonces, listo, usted logra demostrar porque usted tiene toda esa documentación. Cuando usted es propietario, le entregan toda esa documentación a usted y usted entrega toda esa documentación y entrega la obra a la subasta. La subasta le cobra a usted un porcentaje de lo que ellos vendan. Entonces ellos tienen ciertas fechas en el año donde hacen subastas y se venden de todo. Se venden joyas, se venden pinturas, carros caros, así, de cualquier cantidad de cosas. ¿No han escuchado usted por ahí noticias que vendieron un brasier de Madonna en no sé cuántos millones? Así, cosas así locas que tienen precios estúpidos que uno no se alcanza ni a imaginar. Entonces esas personas hacen la subasta, venden el producto por el precio que ellos han tasado, ellos le tasan un precio mínimo. Esto se vende mínimo en tanto, $100,000 por decir algo, y en la subasta van subiendo las personas que lo quieran y listo, pagaron $120,000 por él, por ponerle pues cualquier cifra. Entonces a usted le cobran, digamos, un 20% de eso. Entonces a usted le sacan la comisión y le entregan la plata. Ah, no se vendió. Entonces le dicen a usted, ¿quiere que lo volvamos a poner en otra subasta o se lo devolvemos? ¿Ya? ¿A quién le toca pagar todos esos avalúos y todas esas cosas? A usted es el que lo quiere vender, ¿sí o no? O se puede pactar con la empresa de subastas de que ellos paguen todo eso y se lo cobren de la comisión. También se puede hacer así. Entonces, a usted no le dan todo el valor del precio, todo el valor del bien, sino que le sacan la comisión. Pero así es como funciona el asunto. O sea que básicamente con los bienes especiales, pues simplemente es como averiguar qué tipo de procedimiento y cómo es la forma de proceder con cada bien. Exactamente, exactamente. Ahí sabe cuál es el problema con eso, cobrar los honorarios ahí. Porque, por ejemplo, digamos que es una pintura que valga mucha plata. Cualquier cifra, no nos extralimitemos con $50 millones. No, póngale cualquier cifra, $50 millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo cuadra usted los honorarios con su cliente? Porque usted le está cobrando un porcentaje de lo que él recibe. Entonces él recibió esa pintura. Entonces, listo, ¿cómo lo vamos a evaluar? Si en el proceso no se evaluó, nos toca conseguir un evaluador para saber cuánto vale. Porque si usted le pone el valor así, no, pues imagínate. ¿Sí? Entonces, usted cuadra con el cliente el valor, bien sea que se haga un avalúo o que de mutuo acuerdo se cuadre, lo cual no lo recomiendo, sobre todo si usted no conoce del tema, ¿ya? Entonces, se establece un valor y ya hay que cuadrar cómo se va a pagar eso, porque es que su cliente, ¿qué fue lo que recibió? Esa pintura. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se venda, ¿le dan a usted? ¿O qué? Que eso toca cuadrarlo ya con el cliente. ¿Ya? Incluso se pueden recibir cosas en parte de pago. Entonces, la sucesión era mucha plata lo que se recibió. Entonces le dice, doctor, vea, le voy a entregar este carro en parte de pago, ¿le sirve? Usted dice si sí o si no. Quite estos carros ridículos, pues, con esos precios estúpidos. No, quite eso. Pongamos carros normales, un Clio, una Toyota, carros normales de los que vemos aquí. No estas estupideces. Logan. Sí, entonces hay que establecer un valor. Entonces, ¿usted qué quiere hacer con el carro? ¿Usted se va a quedar con él o lo va a vender? Si usted lo va a vender, fíjese que ese sí es el valor que le van a dar, porque casi siempre a usted se lo dan en pago por 30 millones y lo sale a vender, le dan 28. Entonces ahí se dio usted en la cabeza con sus honorarios, ¿ya? Entonces es muy importante que sea de mutuo acuerdo el establecimiento de cuáles son las cosas, cuál es el costo de los honorarios, qué se va a pagar, ¿sí? Y cómo se va a pagar. ¿Se va a pagar en efectivo? ¿Se va a pagar por contados? ¿Le van a dar bienes en pago? Eso es muy importante que quede claro. Y eso debe quedar claro al principio, antes de empezar el proceso. Eso se puede modificar después, porque resulta que mi cliente recibió puros bienes y él no tiene liquidez. Entonces, se puede cuadrar, esperar a que él venda algo o que me den en pago. Sí, usted puede decir, listo, venga, negociemos como es. Pero es muy importante que haya claridad con el cliente. De esa forma nos evitamos que hayan malentendidos y que se pierdan los honorarios o una parte de ellos. Entonces, todo es cuestión de la claridad. Mientras usted sea más claro, mejor. Menos problemas, menos circunstancias.
Y siempre apoyarse de las personas que saben hacer un avalúo, buscar. Por ejemplo, con los carros normales, usted puede basarse en lo que dice en tu carro, pero siempre tenga en cuenta que los que montan carros en tu carro siempre están un poquitico inflados del precio. Porque la gente monta el carro en 40 millones, pero en realidad el carro vale 38. ¿Para qué lo monta en 40? Para negociar y poder. Entonces, si usted se basa, por ejemplo, en el valor de tucarro.com, ese es un valor un poquitico por encima, un poquitico inflado. Algunas veces es el valor que es, pero uno lo encuentra generalmente más arriba. Entonces, yo lo bajaría. Y si usted se basa, por ejemplo, en fase colda, es un valor muy bajito generalmente, porque es el valor con el que las aseguradoras pagan los carros y con el que se fijan el valor del impuesto automotriz. Entonces, generalmente es un valor muy bajito. Llevémoslo a una compra-venta y miremos cuánto vale. O a un concesionario. Teniendo en cuenta que en el concesionario, si usted va a vender el carro, o sea, por una retoma, que ellos le compren el carro, le están bajando para un 20 o un 30% del valor. Tan a la cabeza de una. Entonces, no es la mejor forma de establecer el valor, ¿sí? Pero todo es cuestión de cómo se hacen los negocios. Si usted está dispuesto a eso, ok. Ya. Entonces, que quede claro, la claridad ante todo, muy importante, la claridad ante todo. ¿Ya? ¿Quién tiene más alguna otra duda o algo? Si no, para pasar ya a este tema y terminar lo de la demanda. Todo muy claro, profe. Listo, déjenme voy por agua y seguimos con el tema. Bueno, venga, pues. Entré y me tocó dejar entrar la compañera mía que ve. Esta es Molly, la mejor estudiante que yo tengo. Porque todas las clases es aquí debajo del escritorio mío. Le encanta como escuchar la gente, escucharme a mí hablar y todo, y se queda ahí dormida. Profe, está lindo. Está hermosa. Pero ¡qué abogada! Lo más lindo de la casa, profe. ¿Cómo se llama, profe? No estaba aquí, ahorita que salí por el agua, estaba ahí en la puerta esperándome y apenas iba a cerrar, me miró como que hubo, entonces la gente. ¿Qué nombre le tiene, profe? Molly se llama. Molly. Un celta, ¿cierto? Un celta, sí, la raza. pastor de Shetland. Es como un collie, pero más pequeño. Más pequeño, sí. Encantadora. Profe, está bonita la abogada suya, su secretaria, Sí, su asistente. Mi dependiente, ahí está. Claro, Uy, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ya terminamos la demanda. Ya la tenemos. Profe, ¿usted me llamó a lista? Sí, ya enseguida, ahorita apenas terminemos, los que llegaron después, yo llamé a lista, me dicen para borrarles las faltas. ¿Listo? Profe, es que usted tenía ese zoom envenenado. Sí, hay veces que eso pone problema. Ahí sí. Lo tenía envenenado, profe, casi no me conecto. Sí, no, varias personas me dijeron lo mismo, que habían tenido como problemas, pero ahorita les borro la falta. Rojo, bueno, profe. Creo que son como 2 o 3 que se conectaron después. Me dicen ahorita. ¿Listo? Bueno, la próxima no lo envenene. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos la demanda, ya está presentada. ¿Sí? Estamos en el proceso declarativo, ya está presentada la demanda. ¿Cuál es el paso que sigue? La admisión de la demanda. Ese es el paso que sigue. Entonces usted en el proceso declarativo pasamos al campo del juez para que el juez nos dé un auto admisorio. Si estuviéramos hablando del proceso ejecutivo, el juez no emite auto admisorio, sino que lo que emite es un mandamiento ejecutivo. Es el mismo perro, diferente guasca, pues. Pero en el proceso ejecutivo se llama mandamiento ejecutivo. En el proceso declarativo se llama auto admisorio. ¿Listo? En la etapa del proceso, en la etapa de admisión del proceso, le corresponde entonces al juez, estamos en campo del juez, le toca a él la pelota, y él tiene 3 posibilidades. Admitir, inadmitir o rechazar. Se rechaza por 3 cosas: falta de competencia, falta de jurisdicción o caducidad de la acción. Es decir, que ha vencido el término que usted tenía para presentar la demanda.
Si el juez le rechaza por falta de competencia o por falta de jurisdicción, el juez rechaza la demanda y la envía al juez competente. Entonces usted no se da ni cuenta. Un día presentó la demanda en el juzgado primero civil municipal de Envigado y cuando menos pensó estaba en Medellín. ¿Qué pasó? El juez rechazó la demanda y remite al que él considera competente. Inadmisión. Se le inadmite a usted por estas razones. ¿Dónde encuentra la regulación jurídica de todo lo que yo le estoy diciendo? Artículo 90 del Código General del Proceso. Yo lo único que hice fue coger el artículo 90 y pasarlo a esta gráfica. Pero ahí está todo lo que le estoy diciendo. Entonces, si usted se viene para el Código General del Proceso y buscamos el artículo 90, le encuentra aquí, admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Y entonces dice, el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, los del 82, 83, 84 y los adicionales que hayan, como el 488 y 489 para el liquidatorio de sucesión. ¿Listo? Pilas con eso. Y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia, el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte durante el traslado de la demanda los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados. ¿Qué es esto? El artículo 167 del Código General del Proceso, 167, habla de la carga de la prueba. El artículo 167, véalo acá. Carga de la prueba. Dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. ¿Qué significa este trabalenguas? Que si usted dice algo, usted lo prueba. Ana María Toro me debe 100 millones de pesos, pruébelo. Mire aquí el pagaré. Y entonces Ana María llega y dice, un momentico, yo pagué esa deuda, pruébelo. Mire el recibo de pago. Entonces llega Andrés Patiño y dice, es que en el choque usted me generó unos perjuicios, pruébelo. No, es que eso fue culpa, pruébelo. Pero es que pruébelo. El que dice algo lo prueba. Es que yo soy el dueño de la propiedad, pruébelo. Es que se firmó un contrato de arrendamiento, pruébelo. Sin embargo, esto que estamos diciendo, que es el primer inciso del artículo 167, es lo que denominamos la carga estática de la prueba. ¿Qué significa la carga estática de la prueba? El que dice algo lo prueba. El que dice algo lo prueba. Sin embargo, por particularidades del caso, se podría invertir la carga. ¿Cómo así? Carga dinámica de la prueba. Lo que me el más tocaba cercano probar la a tengo. mí, le dicen, no, Daniel no lo va a aprobar, lo va a aprobar el demandado. ¿Por qué razón se invierte la carga? ¿Por qué razón? Lo que yo tenía que probar, ya no lo tengo que probar yo, sino que lo tiene que probar él. Yo digo, el médico me operó mal, me hizo un mal procedimiento. ¿Quién tendría que probar que el médico hizo las cosas mal? Yo. Usted. Pero en este caso se invierte la carga y le decimos al juez, Daniel no tiene que probar nada. Al médico. El médico le decimos, usted tiene que probar que hizo las cosas bien. Si usted no logra demostrar que usted hizo las cosas bien, entonces fue que las hizo mal. Pan. Esa es la inversión de la carga. ¿Y eso cuándo se da? El inciso segundo del artículo 167 nos dice lo siguiente. No obstante, según las particularidades del caso, o sea, según el caso concreto, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, que usted mismo le diga en la demanda, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. O sea que el juez analiza quién se encuentra en una posición más favorable, a quién le queda más fácil demostrar y puede distribuir la carga basándose en quién le queda más fácil demostrar. Pero en ese mismo inciso, el código nos dice cuándo hablamos de que hay una posición más favorable. Entonces nos dice ese mismo inciso. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias. Entonces yo, por ejemplo, soy el socio de una sociedad, valga la redundancia, y digo, están manejando mal el dinero. El gerente se está gastando la plata, no está repartiendo la plata como es. Yo no estoy viendo dividendos suficientes. Se está malversando la plata que se gana la sociedad. Yo soy el que tengo que demostrar eso. Sin embargo, ¿quién es el que tiene los libros contables? ¿Quién es el que tiene las cuentas en la mano? El gerente. Él es el que tiene el manejo de los libros contables, el que sabe cuánto se invirtió, cuánto se paga a proveedores, cuánto se gana por esto, cuánto se gana por lo otro. Yo soy solo el socio, yo no tengo acceso a esa información. La tienes él. Entonces el juez puede invertir la carga y decirle al gerente que él tiene que aportar esa prueba. Y entonces ahí, en esa prueba nos vamos a dar cuenta si sí se ha perdido la plata o no. ¿Ya? Yo tengo una pregunta con esa parte de la carga de la prueba. Dígame. Entonces, digamos, hablando de responsabilidad civil extracontractual, un accidente de tránsito, cuando yo hago la reclamación por los daños morales y pues como, ay, todo lo que sufrí, todo lo que me dolió y mi familia, qué pesar. Si yo soy el que lo pido, ¿yo cómo hago para probar que a mi mamá estaba muy triste? O que, mejor dicho, que qué cosa tan horrible, acongojadísima, perdió tantos pesos y todo eso. Por ejemplo, depresión. Le tocó someterse a tratamiento psicológico. Es más, o psiquiátrico, y le decretaron una depresión. Señor juez, pero es que yo no tengo esa capacidad adquisitiva para darle a mi mamá con un pie quebrado que vaya a un psicólogo. Por ejemplo, cuando la persona no tiene la capacidad económica para solventar un proceso, puede pedir una cosa que se llama amparo de pobreza. Y el amparo de pobreza te permite acceder a este tipo de pruebas y que no lo tengas que pagar vos, sino que se paga después. En el proceso, el que resulte perdiendo es que le toca pagarlo. O sea, al demandado, pues. ¿Sí? Entonces vos solicitas, por ejemplo, cita con psicólogo y con psiquiatra, que la analicen y la persona va y cuenta y dice, sí, esta persona tiene una depresión, un síndrome de estrés postraumático, que eso puede ocurrir cuando hay hechos muy, muy graves, muy, muy jodidos. Por ejemplo, lo que pasó con esa gente que se quemó en el camión ese que se volteó. Los que quedaron vivos pueden sufrir de estrés postraumático. ¿Han visto eso que llega el militar y que de pronto alguien explota una bomba de cumpleaños y el man se agacha y recuerda? Eso es estrés postraumático. La persona queda con su cosa. Y entonces tienen que hacer unos tratamientos, le dan unos medicamentos, ¿sí? La persona misma se siente mal, ¿ya? Ah, no, el parentesco. Entonces, ¿cómo era la relación que usted tenía con el papá que se murió en el accidente? Hombre, era una relación estrecha, amigable. Mire estos testigos que dicen que sí había una relación. Mira el registro civil de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. El código te da un abanico de posibilidades con los medios probatorios. Ya vos tenés que mirar cuáles serían los medios probatorios que vos necesitas para lograr demostrar eso. Por ejemplo, ese perjuicio moral es jodido de demostrar en algunos casos, cuando es solamente psicológico.
cuando usted no tiene, por ejemplo, secuelas. Porque si usted perdió un brazo, pues es que es obvio que eso lo afecta a usted. O una pierna, le quedó una cicatriz muy fea. No puede volver a caminar. Eso es obvio. O sea, ahí casi que sobra la prueba, pues. Porque es que es obvio el asunto, ¿ya? Sin embargo, ¿usted qué va a utilizar? Testimonios. Vea, esa persona salía, era alegre, tal. Hoy en día, nada. No quiere salir de la casa. No volvió a salir a nada. Y vea, mire las fotos, vea, nosotros manteníamos de rumba en rumba saliendo, mire aquí las fotos en el Instagram, en el Facebook, vea, y ya hoy en día, ¿qué? Nada, no volvió a salir de la casa. Le da pena salir de la casa. No quiere salir. ¿Sí ves? Eso es una prueba testimonial con documentos que serían las pruebas aportadas en fotografía, por ejemplo. Entonces, mira, y esto me ocurrió aquí en este momento. Entonces, ¿qué es lo que toca? Usted como abogado, su papel es ese, determinar cómo puedo llegar a demostrar ese tipo de cosas. Y entonces mirar si su cliente sí está, si sí tiene esa prueba en su poder, o si a usted le convendría entonces solicitarle al juez que invierta la carga y que le diga al demandado que él es el que tiene las pruebas, que las aporte, en aplicación del inciso segundo del artículo 167, que nos habla de que la carga puede ser dinámica, que lo que puede estar aquí se puede invertir y puede volver a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de carga dinámica, porque la carga no la vamos a hacer estática, así quieta, sino que la carga se puede estar moviendo, la carga de la prueba se puede estar moviendo dependiendo de las particularidades del caso. ¿Dudas? No. No, señor. No, señor, todo muy claro. No, señor, muy bien. Muy bien, entonces estamos mirando el artículo 90. ¿Por qué hablamos de eso y por qué nos metimos con la carga de la prueba y por qué? Porque recuerda que aquí estábamos hablando del artículo 90 y entonces dice que el juez admite la demanda que cumple con los requisitos y en ese mismo auto admisorio integra el litisconsorcio y le ordena al demandado que aporte los documentos que tenga en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante. ¿Ya? Muy bien. El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. Ya lo habíamos dicho. Y aquí abajo dice, mediante auto no susceptible de recursos, el juez declarará inadmisible la demanda solo en los siguientes casos. Y entonces me menciona aquí los casos. Usted los va a leer. Pam, 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 pam. ¿Cuáles son las causales de inadmisión? Las que yo les estaba mostrando aquí en el cuadrito. O sea, yo simplemente cogí ese artículo y lo volví una imagen. ¿Listo? Entonces usted va a leer ese artículo 90 para mirar cuáles son las causales de inadmisión. ¿Qué es lo importante? Cuando me inadmiten, dice, en estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda y dará al demandante para que lo subsane el término de 5 días. Entonces, durante ese término, el juez le saca el auto admisorio, como el que les mostré ahorita, que decía que le faltaba el poder con el correo electrónico y la demanda con el correo electrónico. Entonces el juez le dice específicamente qué es lo que le hace falta. Y le da 5 días hábiles para que usted subsane el requisito. Si usted lo subsana, entonces le admiten la demanda. Si usted no lo subsana, entonces le rechazan la demanda. ¿Ya? Entonces nos vamos para este cuadro que está acá. Se presentó la demanda. Si está en falta de jurisdicción, falta de competencia o caducidad, me la rechazan. Acá la parte azul oscura, me la rechazan. Este auto de rechazo es recurrible, puede ser susceptible de reposición y apelación. ¿Listo? Muy bien. Me la inadmitieron, me señalan por qué razón, qué es lo que me hace falta y me dan 5 días para subsanar. Entonces aquí puede ocurrir algo, que usted la subsane, en cuyo caso se admite y nos vamos para acá. No me la subsanan, entonces le rechazan y como el auto de rechazo es recurrible, entonces yo puedo proponer un recurso de reposición y apelación. Me la admiten, entonces se debe notificar al demandado y se le dan 20 días de traslado cuando el demandado está notificado personalmente. Estos 20 días de traslado son para el proceso declarativo verbal.
20 días de traslado al demandado para que conteste. Proceso declarativo verbal. En el proceso declarativo verbal sumario le dan solamente 10. Y en el proceso ejecutivo le dan 10 también. Pero tiene otras cosas, otras particularidades que lo vamos a ver cuando estemos analizando ese proceso. Profesor, ¿en dónde dice lo de los 20 días? ¿De dónde sacó usted eso? El fundamento jurídico lo encuentra usted, otra vez, Código General del Proceso, libro tercero, que es el que habla de los procesos. Sección primera, que es el de los declarativos. Y entonces dice acá, artículo 369, traslado de la demanda. Admitida la demanda, se correrá traslado al demandado por el término de 20 días. Este es el proceso declarativo verbal. Si buscamos el verbal sumario, nos dice que son 10 días. ¿Listo? Entonces, 20 días para el verbal. Para el verbal sumario, 10. ¿Listo? Entonces, sale el auto admisorio. Me admitieron la demanda. Bien sea que me la inadmitieron y yo subsané, o porque de una vez la presenté con toda y me la admitieron. ¿Qué sigue? La etapa de notificación. ¿Quién es el que tiene la obligación de notificar? El demandante. La notificación no la hace el juzgado, la hace el demandante. Usted es al que le corresponde hacer la notificación y tiene un año. Un año para notificar. Si no notifica dentro de ese año, se entiende desistida la demanda. Entonces usted tiene que pasar, después de haber admitido, a la etapa de notificación. Pero eso lo vamos a comentar la próxima clase. Usted ya debió haber visto las notificaciones hasta la hartanza. Entonces vamos a mencionarlas rápidamente en la próxima clase, porque si no las vio o si no se acuerda, las vamos a recordar aquí. ¿Listo? Entonces las vamos a mencionar rápidamente, cómo es que funcionan las, y ya sí nos seguimos con eso, porque ya estamos acabando la etapa escrita, que esa es la que usted ya debió haber visto en Procesal Civil General. A partir de que terminemos la etapa escrita, sí nos metemos con la etapa oral, que esa es la parte nueva. Y después de que terminemos esa etapa oral, bajamos a los otros procesos a mirar cómo es que cambian, qué es lo que cambia en el ejecutivo, qué es lo que cambia en el liquidatorio, dónde está la diferencia de los procesos, qué es lo que hay que hacer diferente en cada uno. ¿Listo? Profe. ¿Dudas? Yo, por favor. Una aclaración, profe. Entonces, una vez admitida la demanda, el demandante es quien tiene la obligación de notificar a la contraparte y tiene un año para hacerlo. Sí. Usted es el que tiene que notificar. Y se tiene un año para demandar la contraparte. Sí, para después de admitida. Pues, para presentarle. ¿Qué es la notificación? Yo le voy a decir al demandado, hey, me admitieron esta demanda en tu contra. Ajá. Yo te demandé y ya me la admitieron. Mírelo aquí. Preséntese al juzgado para que le den una copia de lo que se le... y le den el término para contestar. Eso es lo que hace la notificación. Entonces la persona recibe la copia, consigue un abogado, le entrega esa copia al abogado y el abogado debe redactar la contestación de la demanda. Se presenta la contestación y ahí sí nos fuimos a la audiencia mía. ¿Sí? Así es como funciona el asunto. ¿Preguntas? No, profe, para el examen de la próxima clase, ¿qué pautas tenemos? Entonces, el examen lo hacemos por IV interactiva. Ingresan a interactiva con la misma clave que ingresan al Ulises. No hay clase ese día porque el examen se va a hacer en el horario de clase. Usted tiene 15 minutos para ingresar al examen. O sea, de las 6 de la tarde a las 6:15 para entrar al examen. Una vez que entró al examen, ya sí tiene el tiempo normal para hacer el examen. 1 hora, 2 horas, 50.000 horas, lo que sea que se demore el examen. ¿Cómo se calcula el tiempo? Usted mira cuántas preguntas tiene un examen y uno calcula cuánto se demora una persona resolviendo cada pregunta y así lo saca. ¿Sí?
Así es como se calcula el tiempo de los exámenes. Entonces, usted tiene 15 minutos para ingresar al examen. Una vez que ingrese, ya sí tiene 1 hora o media hora o 2 horas, el tiempo que sea del examen. ¿Listo? ¿Cómo es la metodología? Selección múltiple, falso verdadero, pareamiento puede ser. ¿Sí? Pero esas son las generales, las que más me gusta utilizar. Selección múltiple, falso verdadero, pareamiento de vez en cuando. Cuando usted termina el examen, le aparece la nota. Y a las 24 horas después puede revisar las preguntas. Pero inmediatamente solo le aparece la nota, nada más. A las 24 horas de que usted haya presentado el examen, lo puede revisar. Y en la clase de más arriba lo leemos y revisamos. Hombre, aquí hay una pregunta en la que yo me equivoqué. Soy un ser humano, me puedo equivocar, le puedo dar clic donde no es, puedo poner una opción que no era la correcta. Y entonces ustedes después de llegar a la próxima clase y me va a insultar y no, ¿qué va a decir? Profe, tengo una duda, esta pregunta sí está correcta. Y si yo me doy cuenta que hay un error, ¿qué le digo? Muchachos, un error, qué pena. Se elimina la pregunta o tiene válida esta, ¿ya? Fácil, no hay problema. Quien ha visto clase conmigo sabe que si yo me equivoco, se corrige la pregunta y no hay problema. ¿Ya? Entonces, así es como se hace. ¿Dudas acerca de esa metodología? No, profe. Ojo con esto. Profesor, el viernes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Si a usted se le cae el examen, se le cae el internet en el momento en el que lo está presentando, usted va a esperar a que vuelva el internet y le da atrás, la flecha de atrás, la que va hacia la izquierda. Si le da la flecha que va hacia adelante, le envía el examen con las preguntas que tenga. Entonces, le va a dar atrás. ¿De qué me está hablando, profesor? Mire, vea. Este es mi navegador. ¿Sí ve estas flechitas que hay acá arriba? Estas. Entonces, mire, usted le da aquí en la de atrás, mostrar la página anterior. ¡Pan! Si le da en esta, que es mostrar la página siguiente, le termina el examen. Se lo cierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer usted? No entre en pánico. Espere un momentico, que eso puede pasar. Espere un momentico, que vuelve el internet, le da atrás o le da a refrescar la página y él le vuelve a aparecer. No me preocupe. ¿Ya? Si eso le llega a pasar. Hombre, no pude volver a entrar, se dañó. Me escribe por WhatsApp y miramos qué hacemos. ¿Listo? Profe, ¿usted va a subir este video cuándo? Lo pongo a subir ahorita. Bueno. Ya enseguida lo voy a poner a subir. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Feliz noche, profe. Feliz noche. Profe, yo La llegué faltica. tarde. Listo. ¿Quiénes llegaron tarde? Feliz fin de semana. Yo, Carolina Marín. Yo, Toro.